retioplastia cervicofacial es un procedimiento quirúrgico que permite rejuvenecer, como su nombre lo dice, tanto la cara como el cuello. A medida que pasan los años, los tejidos blandos de la cara empiezan a descender y empiezan a aparecer las arrugas. Este procedimiento de retioplastia lo que permite es atenuar esas arrugas y llevar los tejidos blandos a la posición que tenían originalmente. Concretamente, el paciente, ¿qué beneficios va a tener? Va a ver que va a haber una mejoría en el descenso de la grasa malar, que es la grasa que se encuentra acá, una mejoría de los surcos nasogenianos, que es el surco que va desde la nariz hasta la boca, en las líneas de marioneta, que es este surco que va desde la comisura oral hasta el borde de la mandíbula, una mejoría en el ángulo cérvico-facial, que es este ángulo que vemos acá, y se van a acabar las bandas platismales, que son estas arrugas que aparecen en el cuello a medida que van pasando los años. La retioplastia está indicada principalmente para hombres y mujeres que han tenido cambios por envejecimiento facial. Generalmente se realiza en pacientes mayores de 50 años, sin embargo hay personas mucho más jóvenes que igual han tenido cambios por envejecimiento y que requieren de este procedimiento. Ahora, ¿cuál es la edad máxima para realizar el procedimiento de retioplastia? Pues no hay un límite máximo para hacerlo, siempre y cuando digamos que el estado de salud del paciente lo permita y toda la evaluación de exámenes prequirúrgicos se encuentren dentro de límites normales. Bueno, la retioplastia es un procedimiento que se hace bajo sedación o anestesia general. Yo prefiero hacerlo siempre bajo anestesia general por comodidad del paciente y también por comodidad del cirujano, porque es un procedimiento que requiere algunas horas en un quirófano. Entonces, básicamente la técnica consiste en hacer unas incisiones que se ocultan muy bien porque son incisiones que se hacen en la parte anterior de la oreja y en la línea de implantación del cuero cabelludo, es decir, en toda esta zona y por detrás de la oreja. A través de estos abordajes se eleva completamente la piel y se llega a un plano que se conoce como el SMAS. Las siglas quieren decir Sistema Músculo Aponeurótico Superficial. Esto es un tejido más profundo que está compuesto por fascias y por todos los músculos de la expresión facial. Ese tejido también se tiene que elevar en una retioplastia para que los resultados se mantengan a largo plazo. Hay algunas técnicas, digamos, unas técnicas que se utilizaban hace algunos años en los cuales la retioplastia se hacía solamente de la piel, pero lo que se ha visto con esas técnicas es que los resultados primero no se mantienen a largo plazo y la tensión queda exclusivamente en la piel y por lo tanto las cicatrices tienden a ensancharse. Por el contrario, cuando se hace una retioplastia por debajo del SMAS, pues estos tejidos que son muy firmes se fijan a estructuras óseas y a estructuras y a fascias que son muy firmes y permiten mantener los resultados por un tiempo mucho más prolongado. Finalmente, se cierran las heridas con un material de sutura muy fino y después se hace todo el manejo postoperatorio del paciente. Inmediatamente después de terminar el procedimiento, el paciente es pasado a la sala de recuperación y se deja hospitalizado para un seguimiento estricto durante una noche. Al día siguiente se da egreso al paciente, se dejan unos vendajes en las zonas que se intervinieron, que hacen una especie de compresión y los cuales se retiran entre 24 y 48 horas después del procedimiento. Para la casa, el paciente, las recomendaciones básicas que debe seguir es tomar algunos medicamentos, incluyendo antibióticos, antiinflamatorios y analgésicos, aplicar un poco de hielo protegido para ayudar al proceso de desinflamación y posteriormente se siguen todos los controles en el consultorio para el retiro de puntos que se hacen entre 7 a 10 días después del procedimiento. Es importante que se tenga en cuenta que el paciente requiere, digamos, de un tiempo de más o menos 15 días para estar presentable para actividades sociales. Durante este tiempo puede que haya todavía inflamación y un poquito de morados. Después de 15 días el paciente va a estar presentable y al mes después del procedimiento puede empezar a hacer actividad física y ejercicio. Este es un procedimiento que, como lo hemos mencionado anteriormente, va a traerle grandes beneficios a cada persona que se lo realice. Es un procedimiento que realmente ayuda a rejuvenecer tanto la cara como el cuello y la experiencia lo que me permite concluir es que es un procedimiento en el cual los pacientes quedan muy agradecidos y van a obtener los resultados que están buscando.